que bailan en la bicicleta. Eso no es spinning. Eso parece un antro. ¿Qué onda con las luces? ¿En serio a este punto hemos llegado? Eso me lo dijo una clienta. Todo eso tiene una explicación y en el video del día de hoy lo vamos a descubrir. ¿Cuáles son las diferencias entre el indoor cycling y el spinning? ¿Realmente uno es mejor que otro? ¿Hay diferencias reales? Quédate aquí y lo descubrimos para que sepas qué esperar la próxima vez que vayas a una clase de spinning o de cycling o de... Muy bien, voy a comenzar rapidito a darte la respuesta que necesitas escuchar. Como tal, el spinning y el indoor cycling no son diferentes. ¿Sí? Dímelo. Estoy lista aquí. Recuérdame a mi mamá. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo? ¿No? Ya sé que no estás de acuerdo. Ok, sí. Cálmate. Todo tiene una explicación. Y para explicártelo, tenemos que ir a 1987. Érase una vez un ciclista llamado Johnny Goldberg que pone todos sus conocimientos como ciclista en un programa de bajo impacto pero altamente efectivo llamado spinning. Incluso crean su propia bicicleta que se llama en aquel entonces Spinner. Este programa cobra tanta fuerza y se empieza a ser tan reconocido porque lo empieza a hacer en el garage de su casa. Y entonces empieza a ser como bien famoso y empieza a reunir más gente porque los gimnasios lo empiezan a querer adoptar. Entonces el señor dice, aquí hay algo, aquí hay algo. Y entonces se convierte en una marca registrada. Entonces, en buena teoría, spinning no es otra cosa que una marca registrada. Así que no podemos decir que el spinning y el indoor cycling son cosas diferentes. Es como decir que la llanta es diferente que el carro. Pues bueno, una es parte de la otra. Spinning no es otra cosa más que un programa de indoor cycling. Entonces, concretamente, para que un gimnasio, para que un estudio, para que un lugar pueda ofrecer clases de spinning, si nos ponemos súper estrictos como debe ser, para empezar deben de tener las bicicletas de la marca spinning. De entrada, si tu salón, si tu estudio, si las clases no tienen esa bicicleta, olvídate, eso no es spinning. Eso es indoor cycling, ¿ok? Segundo, deben de seguir el programa de spinning. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé que ya la respuesta que tú quieres escuchar te la voy a dar. Te la voy a dar porque yo sé que al final una cosa es la teoría y las cosas como son y otra cosa es el significado o la representación que la gente le damos. El cycling se ha ido modificando a través del tiempo y se han ido incorporando otro tipo de actividades que lo único que buscan es hacer una clase más divertida, hacer una clase mucho más eficiente a nivel de gasto calórico probablemente y a nivel de que tú puedas hacerlo de una forma más integral. No es otra cosa más que una modificación de la disciplina a través del tiempo, así como ocurre con muchísimos otros deportes. El cycling se ha ido modificando a través del tiempo. Y te voy a dar las similitudes que pudieras encontrar en una clase de spinning y una clase de indoor cycling, y es que lo vamos a encasillar en dos formas, ¿ok? Vamos a tener el indoor cycling, que está un poco más enfocado en performance, y vamos a tener el indoor cycling, que lo vamos a llamar el cycling de ritmo o de rhythm cycling. Si podemos decir en dónde cabe el programa spinning, va a caber en el indoor cycling performance. ¿O qué similitudes podemos encontrar en el cycling de ritmo y en el cycling de performance? Bueno, ambas por lo general son clases grupales. Ese es el número uno. Dos, su duración de la clase va de entre 40 y 45 minutos. Son clases que se ejecutan en una bicicleta estática en donde tienes un profesor, un instructor o un coach que lo que hace es llevarte a lo largo de estos 45 minutos, motivarte un poquito, hacerlo de una forma inspiracional. De hecho, el tono motivacional no es propio del indoor cycling de ritmo. El spinning también tiene este tono inspiracional y se los voy a poner por aquí también una de las clases de Johnny Goldberg en donde él tiene tonos muy motivacionales también. Ahora, en el spinning también se va con el ritmo de la música. Eso es lo que de repente a veces creemos que lo diferencia, pero es que en realidad en spinning también vas con el ritmo de la música. Quizás un poco menos estricto, ¿ok? Y porque lo he visto, yo en la práctica lo he visto. En las clases que yo he tomado de spinning, sí vas al ritmo de la música, si te toca hacer como que una montaña se pone un poco más lenta la música, etcétera, pero no vas como tal beat sobre beat como lo harías en una clase de rhythm cycling, ¿no? O sea, no vas, pero sí vas al ritmo de la música de cualquier manera. No quiero que relaciones enteramente con que en el spinning no se hacen movimientos con la parte superior del cuerpo, porque sí se hacen y te voy a enseñar aquí un video. No tan locos quizás, no tan pronunciados quizás como en un rhythm cycling, pero sí existen y los estás viendo por aquí. Sí hay movimientos en tus clases de spinning, nada más que son diferentes. Otro punto importante es que si bien son clases grupales en donde son las mismas indicaciones las que se le dan a todo el grupo, el rider o la persona que está entrenando tiene la completa decisión de regular la intensidad y hacer
una clase más pesada o una clase más ligera. Entonces, cada quien debe de regular su entrenamiento a su propio esfuerzo. Si quieren una clase un poco más pesada, más intensa, le pondrán un poquito de más intensidad a la carga de la rueda. Y si no, pues se lo resta. Y aquí quiero hacer una nota. Mucho va a depender de la exigencia que te esté marcando para esa clase tu coach. En ocasiones sucede que te dicen, bueno, en esta clase tenemos que recorrer tanta distancia. Entonces, en realidad, ahí si el esfuerzo que tú quieras aplicar a tu clase no puede ser, digamos que tan opcional, porque tienes los mismos 45 minutos para llegar a cierta distancia que se te ha fijado. Entonces, bueno, ahí vamos a decir que puede haber como un rango amplio, porque va a depender mucho del coach, pero bueno, en teoría la clase tendría que ser 100% modificable a tus necesidades o incluso a tu capacidad física. Entonces, esa es otra similitud que tienen ambas disciplinas. Ahora sí, ¿qué diferencias realmente pudieras esperar de entre una clase de cycling performance versus una clase de cycling de ritmo? El cycling performance es mucho más competitivo y eso como que a nivel grupal. Digamos que se te va a poner muchas veces en comparación con el de al lado de cuántos kilómetros llevas, vas a ver mucho eso, entonces te toca ir 5 más y súbele más y no se cae, pedalea, bla, bla, bla. Entonces te ponen como mucho más en competencia con la gente del grupo, incluso hay algunos estudios que tienen hasta pantallas como para ver cómo vas en comparación de la gente que también está haciendo la clase contigo, entonces yo te podría decir que es mucho más competitivo, esa sería una. En el cycling, en el rhythm cycling, verás que vas en contra tuya, vas en contra de tu propia capacidad, tu propio esfuerzo, tu propio reto, eres tú contra ti. Digamos que esa pudiera ser un poquito más la metodología. Otra gran diferencia es que en el cycling de performance vas a ver muchas métricas, vas a ver números, incluso en la gran mayoría de los casos, y creo que siempre debería de ser así, las bicicletas tienen un monitor que le llaman Stages, por ejemplo, le llama Power. Entonces ahí tú vas midiendo como tal tu power, que es el esfuerzo en watts, porque la métrica que te da la bicicleta cuando tú generas ese pedaleo se mide en watts. Va a depender de la resistencia y de la velocidad que lleves. Vas a estar viendo también la cadencia, que se mide en RPMs, y vas a estar midiendo también tu kilometraje, tu resistencia, etc. Entonces tu monitor generalmente te va a dar estas métricas en las cuales tú vas a estarlo midiendo a lo largo de la clase. A mí la última clase que me tocó tomar era llegar a cierto kilometraje. O sea, íbamos con la guía del coach y de repente como a mitad de la clase o a 3/4 de la clase se nos dijo, ¿cuántos kilómetros llevas? Y yo, no, pues que 17. Pues me llegas a 20 y tienes 3 minutos. Y yo, ¿qué? Pero bueno, pues así es como lo viví, así es como se siente y así es como por lo general creo que son las clases de cycling performance. Ahora, en las clases de cycling en cuanto a métricas no vas a ver ninguna métrica. Realmente, incluso, normalmente no tienen forma de medir la cadencia, ni forma de medir la distancia, ni mucho menos. Hay bicicletas que ni siquiera lo tienen. Hay algunas que sí y lo utilizan. A mí en lo personal me parece súper útil para los principiantes, especialmente cuando no sabes exactamente cómo todavía medir el ritmo o el beat que tienes que estar siguiendo. Se me hace muy útil poderles dar como una referencia de los RPMs, como que para que ahí vayan agarrando la velocidad, porque de repente, claro que pasa que van mucho más rápido y es de, no, bájale, es tu descanso. Entonces, pues bueno, esa es como otra diferencia marcada que podríamos estar viendo. La gran mayoría de las veces en las clases de rhythm cycling vas a ver que hay uso de mancuernas. Mancuernas que no son pesadas, que serán si acaso 4 o 6 minutos de trabajo de tren superior con mancuernitas de 3, 4, 5 libras más o menos, donde trabajas la repetición. Van a ser movimientos aceleraditos, pero que te van a ayudar a que de repente el bíceps queme, que el hombro sientas que sí lo trabajaste, etc. ¿Cuál es la función de utilizar mancuernas? Volvemos a lo mismo. Hacer una clase más dinámica, hacer una clase más variable, hacer una clase que tenga más estímulos distintos, que lo vuelvan menos monótono y que también sean funcionales. Y yo creo que ahí también juega mucho la parte del coach. Al final de cuentas, alguien que está bien preparado y que utiliza estas herramientas de los movimientos, las mancuernas, las resistencias de las bicicletas, te va a ayudar a que tú alcances tus propios objetivos. Si es alguien que nada más hace movimientos por hacer movimientos, el otro día me daba el ataque porque ya ven que está súper de moda esto de que suben como coreografías en Instagram, TikTok y como coreografías muy locas que en realidad si haces una clase de cycling sabes que no toda la clase es así, eso es, se hacen esas coreografías muchas veces nada más para subirse a estas plataformas digitales y está bien y de repente tomarás inspiración y agarrarás un momentito y lo aplicarás en tu clase, pero realmente en tu clase no vas a estar haciendo tanto movimiento y tanto malabar loco, pues es a lo que voy. Ahora, vuelvo al punto porque no me voy por las ramas.
El otro día vi a alguien que hacía como de que hacías un push, después volteabas a la derecha y luego a la izquierda y otra vez aquí. Y yo dije, ¡Oh, my goodness! Ese cuello, Dios mío. Es que a ver, ¿qué función tiene ahí? Entonces, bueno, no es con el afán de juzgar a nadie, cada quien hace la clase como quiere hacerla, vamos a decirlo así, porque hay que entregar siempre lo mejor que se puede entregar a los alumnos y eso es en esta disciplina y en cualquier disciplina, pero a lo que quiero referirme es, estas herramientas bien utilizadas son muy útiles. Las mancuernas durante 4 o 6 minutos bien utilizadas, con un trabajo de bíceps bien localizado, con conocimiento, va a ser útil y te va a ayudar a fortalecer esos brazos. ¿Que sustituyen un entrenamiento de 40 minutos en el gimnasio? La respuesta es no. Y es lógico, ¿ok? Entonces, tampoco es con el afán de, ay, bueno, ya voy, hice 5 minutos de brazo, ya con eso estoy lista. Pues, si tu objetivo es tonificar tu brazo así bien cañón, pues yo te diría, no, ve, complementalo al gimnasio o con otra disciplina o haz otra cosa más. Pero bueno, eso es con respecto a los movimientos. Vas a ver que en la de Rhythm Cycling vas a estar mucho más tiempo fuera del asiento. Prácticamente te diría que toda la clase la vas a hacer afuera de tu asiento. Y en la de Spinning vas a pasar mucho más tiempo sentadito. Modificación que puedes hacer que te puedo recomendar altamente es, si estás acostumbrado a hacer spinning o eres un principiante, quédate. Bueno, por alguna razón mi recomendación que les quería dar se borró. Lo que yo te quería decir es, si estás en una clase que se utiliza más la parte superior del cuerpo, que es un poco más de ritmo con la música, o el rhythm cycling, que ya hemos venido hablando de esto, y estás más acostumbrado al spinning o al cycling tradicional, mi recomendación sería la siguiente. Cuando ves que todo el mundo se levanta del asiento y aplica algún movimiento, tú quédate en tu asiento y agrega nada más 5 puntitos de resistencia o un poco más de resistencia a media vuelta o no sé qué tipo de bicicleta tengas, pero agrégale un poco más de resistencia cuando todo el mundo sale de su asiento y tú quédate respetando las cadencias que te está diciendo tu coach, mide tus distancias, mide tus watts y haz todo ese tipo de cosas. ¿Que va a ser exactamente igual como una clase de spinning? La respuesta es no, porque obviamente el programa spinning pues tiene una estructura diferente por bloques de intensos de trabajo, por descansos, etcétera, etcétera. ¿Que vas a tener el resultado de una clase demandante, de una clase que te va a retar y que vas a obtener lo mejor de tu clase también de indoor cycling? La respuesta es que sí, al final ahí estamos todos para divertirnos, para hacer comunidad, para alentarnos unos a otros y para alcanzar nuestros propios objetivos. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Disfruta tu clase, como quiera que sea que te haya tocado y seguimos con el video. Realmente el indoor cycling es súper divertido y muy original, te permite ser tú mismo, le permite al coach sacar cierta personalidad y exponerla con su audiencia. Una persona que practique esta disciplina con frecuencia notará una mejora en su condición física y también mental, porque las dos buscan ayudarte a nivel también emocional. Y realmente es una disciplina que puede ser practicada por cualquier persona de cualquier condición física. La única contraindicación pudiera ser alguien que tiene alguna enfermedad del corazón. Debemos tener cuidado con gente que padece quizá de asma o que están embarazadas, tiene que ser con supervisión médica y probablemente te pidan pues que la exigencia sea un poquito menor, que permanezcas mucho más tiempo sentadito en tu asiento, pero más allá de eso creo que cualquier persona lo podemos practicar. Gracias por estar aquí, mi nombre es Mireya Aguilar y nos vemos en este video. Nos vemos aquí.